Buen día, alumnos. Ahora, continuando con el curso de Project Management 1, vamos a tocar la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver lo que es entorno de proyectos y el rol del director de proyectos. En entorno de proyectos vamos a ver cómo está el entorno dentro de la organización y fuera de la organización para manejar los proyectos. Y acá hay tres aspectos importantes a tener en cuenta, que son los factores ambientales, los assets o experiencia de la empresa y la gobernabilidad o estructura jerárquica de la empresa. En factores ambientales hay dos puntos, los factores internos y los factores externos. Los factores internos básicamente es cómo es la relación interna dentro de la organización con todo el equipo de la misma. Es decir, cómo es la llevadera, cómo es la relación, cómo son las interacciones internamente dentro de la organización, dentro de la estructura organizacional. Factores externos es cómo se lleva a cabo externamente un proyecto. No es lo mismo llevar un proyecto en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, por ejemplo, donde el machismo es un poco radical, en las cuales una directora de proyecto no puede ser una mujer, está limitada, a diferencia de llevarla en América, por ejemplo, que hay esa flexibilidad y sin ningún problema una mujer que es netamente capaz puede manejar un proyecto. Entonces, hay que ver el entorno para ver cómo nosotros nos acoplamos a las condiciones externas. Si las leyes amparan el proyecto, qué documentos legales amparan al mismo, qué condiciones ambientales hay, etcétera, etcétera. La parte interna y la parte externa son los factores ambientales que hacen que la gobernabilidad del proyecto sea de una u otra forma. Luego está la experiencia o los assets, que son tres. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? ¿Cómo es nuestra interacción? ¿Cómo son los procesos, los protocolos internos para manejar un proyecto dentro de las diferentes áreas de la organización? El asset de nuestro personal, cuánta experiencia tienen gestionando proyectos, con qué metodología, si son certificados en IPMA, si son certificados en PMI, si son certificados en Scrum, etcétera, ¿no? Y tercero, qué herramientas en gestión de proyectos manejamos. Si manejamos Microsoft Project, manejamos Ofimática como Office, Excel, perdón, manejamos Project Plan 365, manejamos Primavera, qué base de datos manejamos, cómo interactuamos con las finanzas y la contabilidad, qué tipos de herramientas usamos ahí, qué tipo de reporte, etcétera. Entonces, todas son las herramientas. Son tres aspectos que hay que tener en cuenta en los assets de la empresa para ver cómo se va a manejar ese proyecto. Y por último está la gobernabilidad o la estructura organizacional de la empresa. Normalmente la estructura que hay en muchas empresas es la estructura funcional, donde hay un gerente de ventas, un gerente de operaciones, un gerente de ingeniería, un gerente técnico, un gerente legal, etcétera. Y debajo de ellos hay todo un equipo de personas que reportan a esta gerencia. Cuando se habla de un proyecto, se asigna un coordinador de proyecto, no tiene injerencia sobre el equipo de proyecto y ejecuta el proyecto de una manera como de consultor o de asesor o de coordinador, vamos a decir, ¿no? Cuando tiene una fuerza, un empowerment sobre el equipo de proyecto, lo cual lo limita un poco a tomar decisiones radicales en la gestión de proyecto. Luego está la estructura matricial débil y fuerte, que es muy similar a la funcional, pero ya el jefe de proyecto o el project manager es corresponsable del proyecto y hay un reporte indirecto hacia el jefe de proyecto. Entonces, acá ya hay un cierto equilibrio y la matricial débil o fuerte va a depender de las condiciones de empowerment que se le dé al director de proyecto o al project manager para ejecutar el proyecto. Pero sí hay un reporte dentro del ciclo de vida del proyecto hacia el director de proyecto. El director de proyecto se reunirá con los diferentes directores funcionales para reportar la eficiencia y el soporte que está dando cada miembro del equipo de proyecto mientras dure el ciclo de vida del proyecto. Y por último está la proyectizada. La proyectizada es orientada a lo que es gestión de proyectos. Estas son grandes corporaciones, por ejemplo, que cuando agarran un proyecto o una obra muy grande en un país, asigna un director de proyecto y debajo de él está toda la estructura organizacional. Este es el director de desarrollo de negocio, el de compras, el financiero, está el controller, ingeniería, toda la estructura organizacional para ejecutar ese proyecto y llevar a cabo el mismo, ¿no? En las diferentes etapas o fases del proyecto. Son proyectos muy grandes que duran varios años, ¿no? Entonces, esta es una estructura proyectizada. Entonces, dependiendo de la estructura organizacional o la gobernabilidad de la empresa,
pues se optará por manejar el proyecto de una u otra manera. Básicamente, esos son los tres aspectos en los entornos de proyecto que hemos visto en la unidad 2. Y luego vimos también el rol del director de proyecto en la unidad 2. El rol del director de proyecto pues, son tres aspectos que lo dice el mismo PMI, que tenga experiencias, conocimientos sólidos en la parte técnica de gestión de proyectos, en la parte de estrategia y desarrollo de negocios y en la parte de liderazgo. En las partes técnicas de gestión de proyectos, básicamente, son tres aspectos que tiene que conocer bien. Los procesos que se manejan dentro de la gestión de proyectos, qué procesos hay, cómo es el tipo de reportes, qué indicadores se manejan, qué templates, con quién interactuar en cada problema, situación, issue, riesgo que ocurra dentro de la gestión de proyecto, etcétera. Luego está el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, yo recomiendo tres aspectos importantes que tiene que tener el director del proyecto, que son básicamente saber planificar, documentar y comunicar. Con estos tres aspectos, el director del proyecto, si tiene un buen control sobre la planificación del proyecto y sabe qué está ocurriendo o qué va a ocurrir etapa por etapa en la planificación del proyecto, él va a poder manejar esto y reportar cualquier desviación que exista. Documentar es importante en caso de que los proyectos sean muy grandes y existan desviaciones. Nosotros nos interesa saber cuál es la causa raíz o por qué se generó y cómo corregir eso y no se vuelva a repetir. Entonces la documentación en ese aspecto es muy importante. Y luego está la comunicación, que yo digo que esto es la columna vertebral de la gestión de proyectos. En el proceso de ejecución, en el PMI, la comunicación es el 90%. O sea, hay que saber comunicar a los diferentes stakeholders cómo el proyecto, hacerles saber qué información, cuándo y cómo a los interesados determinada información. No hay que comunicar parejo a todos. Hay que saber comunicar diferentes tips de información o de informe o de resultado a los diferentes interesados que están pendientes de ciertas etapas del proyecto o ciertos resultados del proyecto, no del proyecto en general en sí, ¿no? Entonces la comunicación es clave. Eso es pensamiento crítico. Y por último, ser analista de riesgos. Es decir, nosotros tener la experiencia suficiente para sentarnos con el equipo de proyecto y analizar los posibles riesgos, posibles desviaciones o posibles supuestos que estamos trabajando en el proyecto que no los identificamos en un inicio. Que eso ya lo veremos en la parte de integración, alcance y cronograma, ¿no? Pero básicamente esos son los aspectos en la parte técnica de gestión de proyectos. En la parte de estrategia y desarrollo de negocio hay tres aspectos importantes. Tiene que tener claro cuál es la misión de la empresa y del proyecto en sí, la visión, que es a dónde queremos llegar, a qué puerto, y los objetivos estratégicos de la empresa. Conociendo estos aspectos, nosotros debemos, como director de proyectos, saber transmitir los mismos a todo el equipo de proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos ejecutando un proyecto y hay diferentes etapas, diferentes stages en el proyecto. Vamos a suponer, está el área de ingeniería, trabaja su parte. Luego viene la parte de implementación, trabaja su parte y de pronto hay un desfase, un mal resultado entre la ingeniería y la implementación y se van a echar la culpa entre ellos. Ingeniería va a decir, no, a mí me dijeron que haga esto y acá está mi parámetro y yo cumplí. Ejecución o rollout dirá lo mismo, pero ahí cada uno está defendiendo su isla y nosotros no debemos trabajar en isla. Como directores de proyectos debemos integrarlos y que ellos sepan cuál es la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa y de ese proyecto. Entonces, si ingeniería hizo algo mal y por consecuencia rollout hizo la instalación mala, el problema no es que ingeniería hizo mal, el problema es que el equipo de proyecto está perjudicando a la organización en la misión, la visión, los valores y objetivos que tiene la empresa. Entonces, esto de acá tiene que estar claro, permear a todo el equipo de proyecto y saber que cuando hay un problema en una de las áreas, el resto está para ayudar y solventar esos problemas en beneficio de la corporación, en beneficio de la empresa, ¿no? Eso es lo que es bien claro, estrategia y negocio. Por último, la negociación dentro de estos objetivos es básicamente saber frente al cliente negociar y internamente negociar con todo el equipo de proyecto o frente al cliente también saber negociar cuando existen cambios en el alcance, en el cronograma o en los costos y en beneficio de un resultante win-to-win entre la empresa y el cliente, ¿no? Luego está la parte de liderazgo. En la parte de liderazgo son tres aspectos también importantes que tener en cuenta. Ahí les mandé el artículo del 3x3, que eso ayuda mucho a entender de una forma sencilla qué es lo que buscamos en cada una de estas
de estos puntos que estamos tocando. Liderazgo es trabajo en equipo. Fundamental el trabajo en equipo, tener la empatía de entender a cada miembro del equipo de proyecto qué es lo que busca dentro del proyecto y cómo tiene un beneficio personal y profesional dentro del proyecto, dentro de la organización. Entonces el trabajo en equipo es fundamental, no solamente es decirlo, sino aplicarlo, y para eso uno tiene que tener empatía con el equipo de proyecto, o sea, es decir, ponerse en los zapatos de cada un miembro del equipo de proyecto. Resolución de conflictos, que siempre van a haber. Uno tiene que tener la habilidad de ver qué herramientas y qué hacer para resolver diferentes conflictos de índole profesional, de índole de gestión, de índole técnico, de índole operativo, de índole de tiempos, de índole de riesgos, de cualquier tipo, para resolver el conflicto en trabajo en equipo con todo el personal o miembro del equipo de proyecto. Y luego está la guía de resultados, que eso es una especie de coach. Nosotros debemos hacer coaching de cómo guiar y orientar al equipo de proyecto a resultados, basado en lo que habíamos visto en la parte de estrategia y negocio, es decir, basados en la visión y misión de la empresa, de la organización, cómo nosotros debemos orientar de que el resultado no es cuán eficiente es ingeniería o cuán eficiente es rollout, sino cuán eficiente resultó el proyecto para la organización y por ende para cada uno de nosotros. Esos mensajes es que nos tiene que hacer reflejar como líderes de proyecto. ¿Sí? Esos son los puntos que hemos tocado en la unidad 2 y nos estamos viendo en la unidad 3 la siguiente semana.